Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Adriano Cruz, colega, qué bueno que esté acá acompañándonos en esta conversación. Bienvenido. Gracias, Gustavo, por la invitación y yo dispuestos a compartir contigo juicios, ideas y opiniones alrededor del tema al que me convoca, Que es el periodismo. periodismo y el impacto del Internet en la prensa. ¿Cierto? Exacto. Bueno, me hacías la precisión, antes de que volviéramos de la pausa, que el Jaya impreso ya tiene 34 años, que no es fácil, y el digital 20 años. Bien, algo interesante, porque tú no eres nativo de San Francisco de Macorís. ¿Cómo tú llegas a San Francisco? Es lo primero. Sí, saludos. Quiero informar y ya en este caso responder a tu primera pregunta. Informo que soy del Estrecho de Luperón, Puerto Plata. Puerto Plateño. Nacido, criado, salí a los 22 años ya a la universidad. Y en la universidad conocí a mi esposa Victoria. Ella es nativa de La Joya, San Francisco de Macorís. Ah, bueno. Y bueno, ese es el vínculo originario. Exactamente. Con una persona nacida en la provincia. Ella me arrastró allá. Sí. Y permanezco. Allá formamos y criamos la familia. Una hembra se llama Adria Victoria y un varón se llama Víctor Adrián. Sí. Ya nos han dado Pero antes de nietos. tú hacer asiento definitivo en San Francisco, tú ejerciste el periodismo aquí en la capital. Sí. Y estuviste en periódicos grandes. Fui redactor del diario El Caribe. Sí. Que entonces era el principal periódico nacional. Estuve también en Noticiario Cristal, Noticiario Antillas, sí. Pero fundamentalmente en el diario El Caribe. Estuve del 78 al 80, cuando sí. Entonces emigré a San Francisco de Macorís. Sí, ahí yo recuerdo que nos encontramos, porque tú entonces te trasladaste en los estudios sí. al recinto Curne de la UAS de San Francisco, que entonces se llamaba Curne. Exactamente. Bien. ¿Y cómo te surgió la idea de crear un periódico? Porque los periódicos, la idea que se tenía y se tiene todavía son empresas muy costosas, sobre todo, no quizá por la inversión inicial, porque tú no ibas a comprar la rotativa, ojalá la pudiera tener, sino por el costo, material gastable, papel, impresión. ¿Cómo te surgió esa idea? Porque allá hubo muchos intentos de crear periódicos y todos terminaron cerrando. Sí, el Jaya es el intento ya realizado del número 55 de intentos de periódicos, pero el Jaya sí que formalizó su nacimiento, creció y ya se ha hecho adulto, 34 años. O sea, en la historia de San Francisco de Macorís hubo 55 periódicos, o 54 antes de Jaya. Y el único que permaneció fue el Jaya. Sí, ya tiene 34 años. 34 años. Fíjate que es obra de sueño, es obra de consagración, paciencia. Bueno, y mucho trabajo. Ya el trabajo se convierte en una actividad hobby, porque si a uno le apasiona y le gusta. Si uno le apasiona, exactamente, entonces es la mitad de lo que es el trabajo, ¿verdad? Entonces uno no calcula riesgos y costos, sino la pasión te envuelve y en esa tarea pues ya hemos alcanzado 34 años, pero sí que los primeros años fueron muy duros porque no había recursos tecnológicos, todavía que hacerlo de manera manual. Yo viajaba, digamos, 3 o 4 días a Santo Domingo a componer, corregir, diagramar. Porque en principio todo el trabajo de preprensa se hacía en la capital. Sí, todo. En realidad, porque allá pues yo fui hombre equipo, es decir, tomaba fotos, escribía. No, yo sé que tú hacías de todo. Etcétera. ¿Ves? Y hasta luego, distribuir el periódico lo hacía usted al principio. Y la labor que más me gusta es la de canillita, porque me pone al contacto con la gente, con la sociedad de arriba, del medio, de
de todos los rangos. Bien, entonces, estamos hablando de qué año exactamente. 1985. 85. Nació en 20 de noviembre de 1985. Le tocó al Jaya en su nacimiento vivir unos meses, unos años de convulsión política y todo, porque Sí. ahí terminaba ya entonces el gobierno de Jorge Blanco. Vino Balaguer de nuevo y vino todo aquello de los sometimientos, Correcto. toda esa cosa. El Jaya es la mejor fuente de información para nuestra comunidad, de todo el quehacer político, de toda la varaunda que se generó en ese momento y posterior. Pero un gran maestro del periodismo, que es don Bienvenido Álvarez Vega, nos enseñaba siempre que debían darse todos los detalles y con mucha precisión en las noticias, porque decía, los periódicos son el archivo de la historia, y ciertamente si alguien va a investigar un periodo de la historia de un país, busca los periódicos de esa época, Sí, y para sí. buscar qué se registró ahí. Aunque Jorge Luis Borges decía que los periódicos son museos de historias efímeras, sin embargo, Sí, porque las noticias pasan rápido. ahí está congelado, al menos el Jaya congeló para la historia todo lo que fue el quehacer, el palpitar del momento de esa Entonces, zona. Adriano, en esos momentos tú tenías otro modus vivendi, tenías otro empleo. Sí, yo fui encargado de prensa, relaciones públicas de la Dirección Regional De Educación. pero Y esta era una apuesta tuya a ver qué salía, ¿verdad? cuando el periódico me exigía más trabajo, ¿verdad? Yo renuncié Te dedicaste a tu proyecto. por razones éticas. Yo no iba No, obviamente, porque jamás. imagínate tú, director de un periódico y trabajando en el Estado iba a ser una... Entonces me dediqué contradicción. plenamente al periódico. Sí. Y yo he sido, digamos, hombre orquesta, si se Sí. quiere. Pero ya tú tienes un equipo. No. Sí, en claro, principio yo sé claro que tú hacías sí. todo eso. Cuando tú comenzaste, porque quizá había colegas nativos de allá que te decían, mira, aquí eso no ha resultado. ¿Qué te decían los amigos allá? Bueno, la primera tirada lo imprimíamos acá donde Julio Jacín, en Cañabrava. En la imprenta de Dr. Nació de 12 páginas, blanco y negro, mensual. Fue todo una aventura de muchachos, vamos a decir, con sueños, etcétera. Dionisio Núñez y yo. Sí, buen amigo Dionisio. Sí. Y Bienvenido Santos, locutor. Dodo. Exactamente. Ya fallecido. Entonces, la gente entendía que podía informar el Jaya de hechos que ya la gente sabía. Ocurre que la primera tirada, el encargado de distribución nos dijo, ocúpense ustedes de eso porque la gente aquí no quiere ese periódico, no lo recibe, porque ¿qué pueden leer? Nos dijo. Entonces, Y el encargado de distribución, ¿quién era? Uno que ya recibía periódicos. José Manuel Acosta, Sí. actual dirigente de la Asociación de Locutores, pero tú sabes que... Él es uno que es profesor también. Él es profesor, Sí, José sí. Manuel Inquieto, Sí, locutor, comunicador, pero Sí. él vio que la gente no le hacía mucho caso. Se rindió rápido el Y amigo. se rindió rápido, de manera que yo entonces cogí los periódicos y comencé a llevarlos Personalmente. sí, a los salones de belleza, que tú sabes, un salón de belleza Es un donde centro de se junta socialización. todo el barrio. Sí. Pues yo me ocupé de la distribución. En ese momento, ¿a cómo se vendía cada ejemplar? Bueno, el precio era de 10 centavos. Pero tú regalabas mucho para que se fuera pegando. Déjame decirte que el Jaya es el periódico, el primer periódico gratuito en términos empresariales. En términos real. Sí, De porque República Dominicana. uno le entrega al canillita los ejemplares, pero la venta es de ellos. No vuelve. Interesante. Tú nunca le decías, tienen que entregarme el resultado de la venta. No, no. Ese era el incentivo para que ellos lo distribuyeran. Sí, porque así yo los hacía socio de mi negocio. Mira, muy inteligente Mi esa medida. negocio es vender el espacio. La publicidad. El comercial, ¿verdad? Pero distribuirlo ya es una tarea de ellos. Entonces, de esa forma, tú sabes que quien pone
un comercial quiere que lo vea la mayor cantidad de Claro, gente. porque ese es el impacto del Entonces, medio. Sí. ¿cómo yo conseguía que ese comercial llegara a mucha gente? Bueno, dándole al Canillita el periódico para que lo vendiera y hiciera su... Ese es el mejor incentivo para ellos. Entonces, mientras tienen un ejemplar, están camellando, están moviéndose en la calle, porque eso es de ellos, ¿tú ves? Entonces, el Jaya ha marcado etapas. Eso fue entonces una innovación de tu parte. Ahora que se habla de emprendimiento, tú fuiste un emprendedor. Sí, Porque eso lo hacían los periódicos aquí en Navidad, para Año Nuevo y Nochebuena, que le daban una cantidad mayor ese día al Canillita. Y algunos llegaron a hacerlo, que el producto de la venta de ejemplares ese día se lo distribuían a los canillitas. Exacto. Pero eso era un día. Pero No. tú lo hiciste siempre, para que ellos se sintieran bien. Siempre. Por eso, eso nos ha garantizado tener una cobertura total de San Francisco de Macorís. Aparte, enviamos a los municipios, a las ciudades. En este momento, además de la provincia de Duarte, es decir, San Francisco, su municipio Castillo, Pimentel, Las Guaranas, La Peña, los municipios, está cubierto. En la región, ¿a cuáles otras provincias tú llevas el periódico en este momento? Nagua, Salcedo, imagínate, tienen sus municipios. Estoy refiriéndome a las provincias propiamente Sí, dichas. no, Salcedo, por ejemplo, está entonces el propio Salcedo, porque ahora es Hermana Mirada, entonces está Villa Tapia y eso, Tenares. Entonces, el periódico, en términos físicos, impreso, tiene una cobertura amplia en lo que tiene que ver. Impacta en la región. Y fíjate, cuando tú me hablaste de lo que es el impacto del Internet y la prensa escrita, con nosotros se da algo interesante. ¿Qué cosa? Que ahora uno ha podido establecer audiencias muy específicas. Sí. La audiencia del periódico impreso es una audiencia adulta, sí, vinculada al quehacer productivo, que no tiene tiempo para lo digital, es decir, ni está montado en esa ola, porque quizás algunos hasta saben, pero se sienten mejor con el papel. Sí, la gente nos ha respondido de tal manera que por los canillitas uno mide y nos dicen, auméntenos la asignación para tal quincena, porque cada vez más gente aumentan el número de lectores. Y nosotros siempre hemos satisfecho las expectativas del Bueno, lector. como todo medio que no tiene rotativa propia, tú has cambiado de varias impresoras. Comenzaste con el doctor Jacín. Después me moví a Alfa y Omega. Alfa y Omega. Después a La Información de Santiago. A Santiago, o sea que este periódico, eso también es un hito. A La Noticia. De los hermanos Erasmi. La Noticia. Sí. Después al Siglo. Al desaparecer el Siglo, al Caribe en el 2001. Sí. Es decir, desde el 2001 estamos imprimiendo. Todavía se mantiene en el Caribe. Exactamente. Eso te llevó a cambiar el formato incluso. Sí. Porque ellos tienen el formato que llaman berlinés, que es el sí. Un poco más largo. En el 2003, 2004, debimos hacer Debió ser 2004 al final, porque yo estuve ya hasta ese año. Okay. Y ahí fue que se hizo el cambio de estándar a berlinés. Exactamente. Bien. Entonces, nada, cuéntanos Pero fíjate, un poco. Hay que destacar, Gustavo, el hecho de que la informática, ¿tú ves? Supone el tener un personal entrenado y que vaya a la par con los programas, etcétera, etcétera. Sí, porque eso va cambiando la tecnología. Nosotros no hemos tomado pausa para preparar personal. Ya tú tienes allá todo eso de preprensa, que antes tú tenías que hacerlo aquí, ya tú tienes un personal nosotros. Que se diagrama, todo. Tú solo envías para acá y aquí se captura y te imprime. Todo se diagrama en pantalla. Sí, y se envía con un clic. Exacto. Víctor, el hijo mío, que es el director ejecutivo, pues
envía. Está listo, todo corregido, Sí. se envía aquí al Caribe y aquí ellos capturan, le dicen y imprimen. Lo enviamos, digamos, a las 7 de la noche. Ujú. Y si fuésemos a buscarlo a las 12 o a Ya- las ya 10, está. ya está impreso. Pero tú lo buscas el otro día. no los envían. Ellos mismos lo en envían. el camión. Tú tienes el convenio con ellos. Sí. Excelente, Los muy bien. recibimos temprano y de temprano. Yo veo está que el periódico circulando. ya está muy bien establecido, tiene ya unos anunciantes que tienen lealtad porque veo que aparecen Sí, siempre. sí. Cuando tú comenzaste en principio, ¿tú recuerdas cuál fue el primer anunciante que confió en ti y dijo, sí, yo te voy a apoyar y te puso un anuncio? Sí, lo hizo no tanto, digamos, confiando, sino para Alentarte, complacer al amigo. darte un aliento. Sí, Tú ves, digamos, Félix Suárez, dueño de Copicentro. Ajá. Sí, Sí, que es un Y- negocio que suple estudiantes y esas correcto. cosas. Félix Suárez Te ayudó y te puso un anuncio. nos puso un anuncio para ayudar al amigo. Sí, no, pero así que comienzan. Sí. Tú te vas a lanzar y alguien dice, mira, no, está bien, yo te voy a apoyar. Porque en principio tú no tienes todavía impacto para vender. Efectivamente. Y además la gente no cree, los comerciantes en el interior, sobre todo, entienden que se han desarrollado sin anunciarse. Poner un anuncio es para ayudar. Pero eso ha cambiado un poco ya. Al menos yo he sabido crear toda una pedagogía en el O sea que negociado. tú has tenido que ser didáctico en la venta Sí. para convencer a la gente de que... Porque precisamente, yo sé, nadie está obligado a anunciarse. Yo soy quien tiene que crear la motivación y justificar que ese espacio que nos compra está llamado a reproducirle. se va a Entonces, redituar en ganancias. yo le digo, bueno, el anuncio viene a ser como un empleado externo que mientras el dueño del negocio descansa o duerme, el anuncio está enviando, informando gente de la existencia de tu negocio. Bueno, hay una expresión que decía el difunto Teo Veras, que él decía, cuando la publicidad hace su trabajo, muchas otras personas mantienen el suyo. Ok, Porque al vender se mantiene un negocio y ese negocio tiene empleados. efectivamente. Igual que otro de los principios de la venta es que tú tienes que hacer que el que te va a comprar sienta la necesidad de ese producto, en este caso de producto publicitario. Exactamente. Pero Sí. fíjate, en el caso nuestro, Vamos a una pausa. No. Bien. Entonces, hemos sabido desarrollar habilidades, algunas destrezas que nos permiten lograr la efectividad en lo que es la propuesta, porque nosotros nos manejamos con la ética de entender que nadie está llamado, no es obligado. no está obligado, sino Sí. que debemos generar la motivación, Pero, planteamos la propuesta. Yo he visto, el caso de San Francisco, donde migré hace unos años para acá a establecerme aquí, que ha habido un gran cambio y veo mucho más publicidad de empresas locales. Sí. No solo en tu medio, sino en la televisión, la radio. Y yo atribuyo primero a la evolución, todo va evolucionando, quizás están generaciones de comerciantes y empresarios, hijos de los que fueron dueños una vez o nietos, Correcto. que ya tienen otra visión. Y lo otro es que hay mucho más competencia, incluso con cadenas nacionales de comercio que se han instalado, y eso sí se anuncia mucho, entonces los locales han tenido que anunciarse también. Sí. Hay todo un efecto dominó, Sí. pero todavía los papás, Los que tradicionales. todavía son, vamos a decir, abuelos, tienen mucha influencia en lo que es la decisión publicitaria. Y no quieren todavía. Entonces, el nieto al frente del negocio o el hijo todavía tiene que consultar a papá. Y si papá no está en No está convencido. destinar X recursos para publicidad, pues dice, déjalo para después, etcétera. Pero lo que pasa es que uno sabe, ya ha desarrollado el olfato para saber a quién hacer la propuesta de publicidad, cómo motivarla y darle el seguimiento, porque de eso se trata. Claro. Proponer y dar seguimiento. Así es. Bueno, vamos a poner un puntito aquí, querido Adriano, para que vayamos a una primera pausa.